Don Ramón. ¿Conoces la historia de Ramón Valdés? Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, nació en Ciudad de México, el 2 de septiembre de 1923, y murió el 9 de agosto de 1988, más conocido como Ramón Valdés, fue un actor de cine y televisión mexicano. Es mejor recordado y conocido por interpretar al icónico personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho. También es reconocido como uno de los mejores comediantes mexicanos. Nacido en Ciudad de México, se crió en una familia humilde y numerosa, que más tarde se mudaría a Ciudad Juárez cuando tenía 2 años. Valdés hizo su debut como actor en el cine en la película Calabacitas Tiernas, 1949, apareciendo junto con su hermano mayor, el actor Germán Valdés, quien fue el que lo introdujo en el mundo de la actuación. Bajo papeles de extra o roles secundarios, continuó haciendo apariciones en películas durante la época de oro del cine mexicano. Ramón y Germán tenían otros 2 hermanos también actores, Manuel y Antonio Valdés. En 1968, conoció a Roberto Gómez Bolaños, con quien comenzó a trabajar en múltiples programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Chespirito y El Chapulín Colorado, pero fue en la comedia popular de Bolaños, El Chavo del Ocho, con la que ganó fama internacional por su interpretación de Don Ramón en la serie. Dejó el programa de El Chavo del Ocho en 1979, pero regresó a él en 1981, siendo este su último año en el proyecto. En 1982 Valdés protagonizó con Carlos Villagrán en el programa venezolano, Federico, y en Akekiko, en 1987, aunque ambos programas no tuvieron el éxito que se esperaba. Biografía. Primeros años. Nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1923. Sus padres fueron Rafael Gómez Valdés y Angelini, agente de aduanas e hijo de madre italoamericana, y de Guadalupe Castillo, ama de casa. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre, y así, Ramón era conocido como Moncho. Cuando Ramón tenía 2 años, la familia migró a Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde sus hermanos Germán Valdés Tintán, Manuel el Loco Valdés y Antonio Ratón se iniciarían en el arte de la actuación. Actuaciones en diferentes películas. Valdés actuó en más de 50 películas, al lado de su hermano Tintán, la mayoría de veces, Pedro Infante y Cantinflas, entre otros. Los años 40 y 50 representaron la época de oro del cine mexicano, un periodo de esplendor en el cine de ese país que, sin embargo, no benefició mucho a Valdés. Además de sus incursiones en el cine, siempre se había ganado la vida también con oficios simples, irónicamente, al igual que su famoso personaje posterior, Don Ramón. Chespirito y los años de fama. El guionista y actor Roberto Gómez Bolaños Chespirito, que había trabajado con Viruta y Capulina, se encontraba armando el elenco de un nuevo programa de televisión. Como era admirador de Valdés, le llamó para que se integrara al elenco. Así, en 1968 empieza a trabajar en la serie Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, junto con Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. En 1972 ese programa se transformó en Chespirito, que duró hasta 1973 en su primera versión emitida. En 1971, Valdés, que había entablado amistad con Chespirito, pasó a formar parte de la comedia El Chavo del Ocho, dirigida por Enrique Segoviano, donde encarnó el papel de Don Ramón, un habitante de la vecindad caracterizado por su holgazanería y exagerada vagancia, pero en especial por su eterna confrontación con el señor Barriga y doña Florinda, aunque en el fondo era un personaje de gran corazón y ternura. Gómez Bolaños le ofreció el personaje pensando que era el actor ideal para darle vida, ya que su idea era que Valdés actuara como acostumbraba a ser en su vida cotidiana o como le especificó Gómez Bolaños: sé tú mismo, con lo que su popularidad se consolidó y creció a dimensiones que nunca consiguió en otros proyectos. Don Ramón tenía una sola hija, la Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, una vecina enamorada de él, doña Cleotilde, interpretada por Angelines Fernández, y otra vecina que siempre terminaba abofeteándolo, por lo general sin tener culpa alguna, doña Florinda, interpretada por Florinda Meza,
por defender a su hijo Kiko, interpretado por Carlos Villagrán. En 1972 comenzó El Chapulín Colorado, una comedia también dirigida por Gómez Bolaños. En ella realizó las interpretaciones de Super Sam, El Rascabuches, Pirata Alma Negra, Tripa Seca y El Peterete, en este último, haciendo comparsa con el Chompiras. Así, con los programas en los que participó bajo la dirección de Roberto Gómez Bolaños, Valdés experimentaba lo que nunca antes había sentido, el reconocimiento y protagonismo que nunca tuvo junto a su hermano Tintán. Polémica salida de Ramón Valdés. A pesar de la fama y el reconocimiento, en 1979 renunció a los 2 programas de Chespirito. Algunos rumores indican que esto fue producto de desacuerdos surgidos debido al salario, mientras otros afirman que las diferencias personales entre sus compañeros de trabajo se hacían cada vez más fuertes y eventualmente conllevaron a una separación definitiva. En una entrevista, Esteban Valdés, hijo del actor, declaró que la salida de su padre se debió a que Florinda Meza, pareja de Gómez Bolaños, quería tener el control absoluto sobre el programa. Esta situación habría causado incomodidad a Valdés, que prefería recibir órdenes únicamente de Gómez Bolaños, a quien le debía su fama. Su dimisión siguió a la de Carlos Villagrán, ocurrida a fines de 1978. Valdés solo llegó a filmar 12 episodios del Chavo del 8 y 10 del Chapulín Colorado en la temporada de 1979, alrededor de 3 meses, para luego dedicarse a otros proyectos personales. 2 años después, en 1981, Valdés regresó al programa Chespirito, donde trabajó nuevamente con Gómez Bolaños durante un año. En esta nueva oportunidad, Valdés volvería a interpretar a Don Ramón en El Chavo, así como a otros antiguos y nuevos personajes de diversos sketches del programa, excepto al del Peterete, personaje de los Caquitos, ya que en esta época el compañero del Chompiras era el Botija, desde 1980, actuado por Edgar Vivar. En este caso, Valdés tomó otro rol, el del licenciado Morales, aunque solo apareció en un solo sketch del segmento. Permanecería desde marzo hasta noviembre de 1981. En 1982, alejado definitivamente de Chespirito, acompañó a Villagrán en su proyecto propio en Venezuela. La comedia Federico se realizaría allí, producida y transmitida por RCTV. Valdés actuaría como Don Moncho. Debido a la baja audiencia, solo participó en la primera temporada del programa, y retornó a México. En 1987 regresó a la televisión con su excompañero de programa Carlos Villagrán en A, que Kiko. Su salud deteriorada no le permitía seguir actuando, así que dejó el programa. Enfermedad y muerte. Valdés tenía una adicción fuerte al tabaco y solía fumar incluso durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito, lo que le causó cáncer de estómago, que le fue detectado a inicios de los años 80. Se dice que Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, había prohibido a todo el personal fumar dentro de las instalaciones, pero se lo permitió a Valdés debido a su estrecha amistad. Alrededor de 1985, fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte, sin embargo, ya era demasiado tarde, el cáncer había hecho metástasis en su médula espinal. Por ese motivo, médicamente fue desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes 3 años de su vida. Aún con el peso de la enfermedad, siguió haciendo giras con su circo, entreteniendo a los niños, quienes sentían apego por él. Perú sería el último país que visitaría fuera de México, pues allí sentiría el empeoramiento de su enfermedad, lo que lo obligaría a retornar. Su tarea con su circo y el programa de comedia A, que Kiko, quedaría inconclusa debido a ese mal. Todo esto ocurrió en 1987. Su agonía se sentía entre sus más allegados, entre ellos sus compañeros de las series de Chespirito, Angelines Fernández, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. Después de 2 semanas de quedar sedado para evitar el dolor, fallece el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad. Su funeral fue igualmente modesto pero recordado,
de modo que algunos de sus compañeros se apresuraron en terminar sus giras para poder acompañar a la familia en las exequias correspondientes. Asimismo, algunos de los actores que compartieron escenario con él dieron el pésame a la familia respetuosamente, puesto que fue una persona querida debido a su personalidad fuera de cámaras como por sus personajes. Entre quienes dieron el pésame fueron algunos de sus compañeros como Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Rubén Aguirre, Horacio Gómez y Angelines Fernández. María Antonieta de las Nieves, quien no asistió, fue una de las más afectadas y lamentó mucho no haber estado con él en sus últimos momentos de vida, ya que se encontraba con su circo en Perú. A pesar de todo, Chespirito no asistió al responso funerario, cosa que, según él, le pesó mucho. Fue sepultado en los mausoleos El Ángel, Ciudad de México. Don Ramón. Don Ramón es un personaje ficticio de la serie de televisión mexicana El Chavo del Ocho. Es un viudo desempleado que vive junto a su hija, la Chilindrina, en el departamento número 72 de la vecindad del Chavo, propiedad del señor Barriga. Es personificado por el actor mexicano Ramón Valdés, quien era además hermano de Germán Valdés Tintán y Manuel el Loco Valdés. Biografía ficticia. Don Ramón es un hombre viudo oriundo de Chihuahua, que según él, aseguró que su esposa anónima falleció durante el nacimiento de su hija, la escandalosa pero simpática Chilindrina. Vive en la vecindad del Chavo del Ocho, en el departamento número 72, en la serie animada vive en el número 10, aunque anteriormente en el episodio de su primera aparición vivía en el departamento de Doña Florinda, el número 14. A lo largo de su vida tuvo diferentes oficios y deportes, o dice haberlos realizado. Se sabe que fue boxeador, futbolista americano, torero, guitarrista, cantante, músico, maestro de obras, etc., temas sobre los que ilustra a los niños de la vecindad. Recurrentemente ejerce diversas labores, normalmente relacionadas con oficios cotidianos: plomero, fontanero, zapatero, carpintero, yesero, escayolista, globero, mecánico, vendedor de churros, peluquero, jardinero, ropavejero, lechero, entre otros. Es carismático y de buen corazón, pero con un carácter explosivo y es muy estricto con su hija la Chilindrina. Es de fácil irritabilidad frente a los niños, entre otras cosas, le molesta que el Chavo se burle de él por ser flaco y lo achaque de viejo. Al Chavo, Kiko y la Chilindrina los reprende físicamente cuando estos hacen travesuras, lo que causa que sea acusado injustamente por Doña Florinda de intentar o haberle hecho algo malo a Kiko, cuando en realidad fue culpa de otra persona, en casi todas las ocasiones del Chavo, y reprendido violentamente con una cachetada o hasta una golpiza fuera de escena, la cual lo deja muy herido sin que Doña Florinda le permita explicarle lo sucedido. Hubo una ocasión en la que Doña Florinda sí le permitió explicarse y otras en las que Kiko sí le aclara que el causante de su tristeza fue el Chavo y no don Ramón, aunque en todas las situaciones terminó dándole la cachetada. Muchas veces, después de cachetearlo, Doña Florinda termina diciéndole a Kiko: «Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma», y Kiko luego lo avienta dándole en el pecho diciendo: «Chusma, chusma», y luego, en algunas ocasiones, Doña Florinda le dice: «Y la próxima vez, vaya a su abuela». Después de esto hace coraje aventando su sombrero al piso y en la mayoría de las ocasiones el Chavo le pregunta algo de su abuela en relación a lo que le dijo Doña Florinda, lo que causa que, enojado, le dé un coscorrón y le diga: «Pepe Pepe», remedando al llanto del Chavo: «Y no te doy otra no más porque». Sin embargo, a pesar de la enemistad que los caracteriza a ambos, hay ocasiones especiales donde olvidan sus diferencias. Tampoco tiene una muy buena relación con el señor Barriga, a quien le debe siempre 14 meses de renta, 15, en el capítulo «Don Ramón se va de la vecindad», y por lo tanto, lo evita en lo más posible, como cuando llega a tocarle a su departamento y sale por la ventana sin que lo vea, o a veces lo distrae con otros temas para que no le cobre la renta, como en un episodio donde dice que le va al Monterrey, el equipo de fútbol favorito del señor Barriga. Sin embargo, en ocasiones,
Don Ramón trata de pagar parte de su deuda a través de trabajos temporales de mantenimiento a la vecindad, los cuales llegan a ser tema de cada episodio, y los cuales terminan metiéndolo en problemas por entrometimiento del chavo. En ocasiones extraordinarias ha logrado obtener dinero para pagar por lo menos un mes de renta, como en una ocasión, donde tras una gran odisea al haber perdido el sobre de dinero y que el señor Barriga sacara todos los muebles de la casa de don Ramón creyendo que en realidad era otra mentira suya. En el episodio de la tercera temporada de El Chavo Animado, No te vayas, ñoño, don Ramón se alegra al escuchar que el señor Barriga se mudará, hasta que doña Florinda le recuerda lo bueno que ha sido el señor Barriga con él por no echarlo a la calle a pesar de que le debe 14 meses de renta, y para asustarlo le dijo que el nuevo casero lo pondrá de patitas en la calle. En contraste, doña Clotilde está enamorada de don Ramón y lo acosa constantemente. Él no le corresponde y le huye, pero mantiene buena relación con ella, le acepta regalos y comida que le da, y también regaña a los niños cuando la llaman bruja. También suele llevarse bien con el profesor Girafales, sin embargo, en ocasiones es humillado e incluso golpeado por el profesor, casi siempre por defender a doña Florinda o a Kiko. Una de sus características es que, a pesar de su honradez, demuestra un desinterés absoluto por el trabajo, que se pone de manifiesto a través de frases como, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar, o, ¿cómo se te ocurre despertarme a las horas 10 de la madrugada? Su equipo favorito de fútbol es el Necaxa en algún episodio de 1973 y otro grabado en 1978. No se sabe de qué vive, aunque se menciona que la crisis lo dejó sin empleo. En ningún episodio se conoce cómo saca dinero para darle un peso a la Chilindrina para ir a la tienda, o de dónde saca para ahorrar en su alcancía, o de dónde saca para darle para el que va por los abonos de la televisión, o simplemente para comprar su poca comida. Tampoco se supone cómo podía comprar, por ejemplo, los globos, leche o adornos de fiestas patrias que en ocasiones vendía. En una ocasión la Chilindrina menciona que su papá da unas movidas o maniobras para ganar dinero con su astucia, pero en realidad casi siempre sacaba poco, solo para comer. Sin embargo, cuando don Ramón se fue de la vecindad en 1979, la Chilindrina fue cuidada por su bisabuela, doña Nieves, quien prometió a su nieto que cuidaría de la Chilindrina y que además es idéntica a ella. Por ese tiempo, el personaje tuvo varias menciones y para rellenar más su ausencia también apareció el personaje de Jaimito el Cartero, que era interpretado por Raúl Chato Padilla, con quien Valdés no compartió escena en ningún proyecto de Chespirito, que a largo plazo adquirió muchas de sus caracterizaciones. Sin embargo, a pesar de que el personaje tuvo aceptación, el público identificó más a don Ramón como el dueño de las características, y que desapareció cuando don Ramón volvió a la vecindad en 1981 con un reencuentro muy emotivo, quizá el más emotivo de toda la historia de la vecindad, en el que la Chilindrina lloraba de alegría. Sin embargo, a finales de ese mismo año, Valdés se retira nueva y definitivamente del elenco y proyectos de Chespirito. Para justificar su salida, la Chilindrina le dice a doña Florinda en un episodio de la Navidad que su padre se fue a trabajar al extranjero y no regresará hasta conseguir una enorme fortuna. Vestuario. El vestuario de don Ramón es inconfundible, siempre viste una camiseta negra, verde o una gris oscura, con un bolsillo en la parte izquierda de su pecho, donde guardaba sus cigarrillos, unos pantalones, zapatillas blancas y un gorro piluso de color celeste, al igual que en la serie animada. El hecho de que siempre usaba la misma ropa, fue reflejado por el Chavo, quien en el capítulo, Fútbol Americano, al decirle don Ramón al profesor Girafales, que los niños no iban a tener motivación para jugar porque, no le tenían amor a la camiseta, el Chavo le responde a don Ramón que se notaba que él tenía amor a la camiseta, ya que llevaba siempre puesta la misma. En las primeras apariciones, la camiseta negra se permutó por una camiseta blanca, amarilla o turquesa. También en el primer capítulo, en lugar del conocido sombrero piluso, utilizaba una boina tipo vasco. En la cultura popular, el grupo chileno de rock Los Mox lanzó la canción Rondamón como parte de su álbum Vino Caliente, tomó y se fue. Dicho tema se ha transformado de culto tanto en Chile como el resto de Latinoamérica. Fin.